Hola, bienvenidos a esta nueva entrega sobre los Yoga Sutra de Patanjali. Hello and welcome to this new episode on Patanjali's Yoga Sutras. De nuevo estamos aquí con Simón Roa, que está traduciendo y además dando también sus contribuciones. Again with Simon Roa, whom is translating and also giving some contributions. Y con José Armando Valencia, quien también está dando su comprensión y todo lo que ha aprendido desde sus estudios de las diferentes versiones de los Yoga Sutra. With José Armando Valencia as well, whom has also studied a lot the Yoga Sutras and he's sharing his perspective and his learnings on it. En la entrega anterior, en el episodio anterior, habíamos tocado al final el tema del Sutra número 9. On the previous episode, we spoke about the 9th Sutra. Todavía el libro primero. Still on the first book. Y en ese Sutra número 9 se hablaba de uno de los 5 Vrittis, que es Vikalpa. And on that 9th Sutra, one of the 5 Vrittis was spoken about, which is Vikalpa. Vikalpa, que es la creencia sin fundamento. Vikalpa, which is the belief without foundation. La imaginación. Imagination. La fantasía. Fantasy. Y bueno, hicimos una explicación. So we did an explanation about it. Pero me parece importante volver a insistir en un punto. But I think it is important to highlight a point. Y es el punto de la comprensión de cómo se confunde, sobre todo en el proceso de yoga, una cantidad de conceptos y prejuicios o preconceptos y fantasías al respecto de yoga como si fueran los procesos o los temas del yoga mismo. Which is how in the yoga process many concepts, fantasies and ideas are confused as if they were the yoga process itself. Es decir, que muchas de las personas que llegan a yoga Which means that many of the people that get to yoga, llegan con grandes expectativas, they come to yoga with great expectations, la mayoría de ellas fantasiosas, and most of them are filled with fantasy, y bastante alejadas de lo que es yoga realmente. and very far from what true yoga is. Y claro, ellos no tienen la responsabilidad de eso. And it's not their responsibility. El problema está en que precisamente las personas responsables de enseñar yoga no superan ese error. The problem is that the people that are in the responsibility to teach yoga, they don't overcome that mistake. De hecho, abordan y siguen enseñando yoga desde esas mismas fantasías que enseñan, que promueven. In fact, they approach and teach yoga from those fantasies that they promote. Y una de las falencias también es que no abordan con profundidad la lectura, por lo menos la lectura de los Yoga Sutra. And one of the lack as well is that the readings of the Yoga Sutras are not approached deeply either. Y es muy natural en la época o en la época de la juventud, es muy natural, es muy normal, es natural que las personas tengan la tendencia a hacerse sus propias ideas de las cosas. It's very natural among the youth for people to create and make their own ideas about things. O sea que está hablando del ciclo vital. And I'm speaking about their vital cycle. En el ciclo vital de las personas post-adolescentes. The post-adolescent people. En el ciclo vital de las personas post-adolescentes. In the vital cycle of the post-adolescent people or post-teenage people. Es muy usual que las personas construyan una fantasía, un ideal de lo que creen que deberían ser las cosas. It's very usual that people create a fantasy or an ideal on how things should be. Y eso hace parte también de cómo se miran, de cómo se ven. And that is also part on how they see themselves. Crean una fantasía de ellos. They create a fantasy around themselves. Y por lo tanto también de ellos como aspirantes a yogis. And for the matter, about themselves as yogi aspirants. Y hoy en día, pues con el auge de las redes sociales, Nowadays, with the boom of the social media, pues muchos de ellos tienen una gran capacidad de ser influyentes. many of them can have influence.
y pues obviamente transmiten a las personas sus fantasías de forma masiva. And they transmit to people their fantasies massively. Y las personas que como ellos no han abordado el estudio siquiera somero de yoga, And people that, like them, have not assumed yet a deep study in yoga, entonces también terminan convenciéndose de unas fantasías que no corresponden de ninguna manera a lo que yoga es. they also end up convincing themselves of fantasies that are very far from the process of yoga. Y entonces suceden cosas como confundir el yoga o mezclar el yoga con el estilo holístico, So such things like mixing yoga with the holistic style start to happen. el estilo de vida saludable, For example, with a healthy lifestyle, el naturalismo, naturalism, el naturismo, naturalism, el pachamamismo pachamamism, y las formas aledañas al pachamamismo como ciertas formas de chamanismo, and things around pachamamism, which is things like shamanism. que no es chamanismo sino pseudo chamanismo, That is not really shamanism, but pseudo shamanism. que cuando ustedes lo observan realmente es un juego, And when you observe it, it is really just a game, lúdicas, dynamics, plays que son muy creativas, that are very creative, divertidas fun, y por lo tanto muy atractivas, and for the matter, very attractive. pero que no Correcto. corresponden a lo que es yoga realmente. But they do not correspond to what yoga truly is. Entonces aquí en Vikalpa, So here in que es Vikalpa, la fantasía, which is fantasy, aquí podemos repensar sobre la forma como se aborda usualmente yoga. here we can think again on how yoga is usually approached. Se malinterpreta lo que es samadhi, Samadhi is misinterpreted. se malinterpreta lo que son los procesos de la mente, The processes of the mind are misinterpreted. se malinterpreta lo que es el desapego, Detachment is poorly interpreted. el objetivo de asana, de pranayama. The goal of asana or pranayama. Se suele malinterpretar los asuntos más fundamentales del yoga. The most foundational matters of yoga are usually misinterpreted. Una de las cosas más interesantes es el tema de los chakras, One of the most interesting things is the matter of the chakras. la forma como se genera todo un discurso y una narrativa muy fantasiosa, How an entire speech and narrative that is very fantasy-like is filled. y pues asimismo And in the same way, la confusión del yoga con el crecimiento personal. the confusion of yoga with personal growth. Por ejemplo, la aplicación de afirmaciones positivas For example, to apply positive affirmations. y la confusión con lo que es el sankalpa. And the confusion with what Sankalpa is. Eso lo he visto yo durante tantos años de enseñanza como profesor. That I have seen it in my many years as a yoga teacher. Y de hecho yo también he caído en algunos momentos en el pasado y tal vez supongo yo todavía que por los sesgos cognitivos caigo todavía de alguna manera en ese proceso de la fantasía. And in fact, at some points in the past, and I guess that still currently because of the cognitive biases, I fall into the fantasy thought. Entonces es muy importante aquí la aplicación del discernimiento, So here, to apply discernment is really important. porque el resultado de, de sostener todas esas fantasías sobre el yoga Because the result of supporting or sustaining all those fantasies around yoga es principalmente que hay confusión, is mainly that there is confusion, por lo tanto ignorancia, for the matter, ignorance, por lo tanto una no aplicación real del yoga for the matter, there is no real application of yoga, y por lo tanto un proceso de falla o de frustración al respecto de los resultados del yoga. and for the matter, there is a process of frustration or of failure in the process of yoga. Y bueno, frente a eso, entonces lo que hay que buscar es el discernimiento. So there, one has to seek for discernment. Evitar, obviamente, se me olvidó decir, otro proceso que se genera es el del apego. And I forgot to mention that another process that is generated is attachment. De hecho, se afianzan los apegos In fact, attachments are strengthened al cambiar creencias con las cuales comenzamos a chocar by changing beliefs that we start to feel shocked by, por
creencias fantasiosas by fantasy beliefs que no reemplazan las creencias sobre las cuales desarrollamos aversión. that replace the beliefs to which we generate aversion. Muy bien. Dice entonces Rishi Patanjali So Rishi Patanjali says que en este caso el objeto del conocimiento es fantasioso, es irreal. that in this case the object of knowledge is fantasy, is not real. O sea que el objeto no existe. So the object does not exist. Bueno, aquí vamos a retomar ya para finalizar este Sutra 9. Here, to finish this 9th sutra, we're going to see again Vamos a entender que los tres vritis anteriores, incluido este de Vikalpa, and understand that the 3 previous viritis, including this one of Vikalpa, tienen la característica de que tratan sobre objetos del conocimiento. have the characteristic that they deal with objects of knowledge. De esta manera, vamos a recordar entonces que Pramana, el conocimiento correcto, So like this, we're going to remember that Pramana, the right knowledge, Viparjaya, el conocimiento incorrecto, Vipariyaya, the wrong knowledge, y Vikalpa, la fantasía, and Vikalpa, fantasy, tienen como común denominador que se basan en que hay un objeto, have in common the fact that they are based on an object de la conciencia, an object of consciousness, un objeto que sobre el cual la mente fluctúa, an object on which the mind is fluctuating on, ya sea correcto, either correct, ya sea erróneo, either wrong, ya sea inexistente, pero al fin y al cabo un objeto. either unexistent, but in the end an object. Y entonces de aquí es importante ya pasar al siguiente sutra, que es el 10, con esta comprensión, So with this comprehension, we go towards the 10th sutra, que es Nidra, which is Nidra. el vritti denominado Nidra. Vritti, named as Nidra. Nidra literalmente quiere decir sueño. Nidra literally means sleep. Y de una vez, And right away, para poder entender la diferencia con los otros vrittis anteriores, to be able to understand the difference with the other vrittis, en los vrittis anteriores hay una conciencia que se basa en un objeto. in the previous vrittis there is a consciousness or an awareness of an object. En este caso, mientras decía anteriormente, mientras en los otros vrittis anteriores hay conciencia sobre los objetos, In this case, as I was saying, that as a difference from the previous vrittis that were referring to the awareness of an object, Nidra Nidra consiste en una fluctuación mental is about a mental fluctuation donde precisamente la mente se ausenta del objeto. where precisely the mind is absent from the object. Es decir, no hay una conciencia presente. So there is no present awareness or consciousness. Todo lo que llegaría a la mente a través de los canales sensoriales Everything that would get to the mind from the sensory channels se suspende acá porque la mente entra en el estado de Nidra, is suspended here because the mind enters into Nidra state. queda suspendida. It's suspended, Pero hay objeto. but there is object. Entonces, una de las comprensiones de Nidra como vritti One of the comprehensions of Nidra as a vritti es que es muy similar al Samadhi, is that it is very similar to Samadhi, pero en el Samadhi but in Samadhi no hay objeto. there is no object. No hay objeto de la conciencia. There is no object of El consciousness. objeto de la conciencia es la conciencia en sí misma, The object of consciousness is consciousness itself, pero no hay un objeto por fuera de la conciencia. but there is no object outside of consciousness. En Nidra, en cambio, Instead, in Nidra, sí hay un objeto, there is an object, pero la mente no está consciente. but the mind is unaware. Lo percibe, es muy interesante porque lo percibe desde un estado inconsciente. It's very interesting because it perceives it from an unconscious state. Eso es Nidra. That's Nidra. ¿Qué opina don José? What's Jose's opinion? Estamos prácticamente de acuerdo en todo. We're practically agree on everything. Yo pienso que a los hablantes de español,
I think that for Spanish speakers, se nos dificulta entender este sutra it is difficult for us to understand this sutra porque en español la palabra sueño because in Spanish the word sleep no tiene esa diferenciación a soñar y dormir como si lo tiene en el inglés. doesn't have the differentiation between dream and sleep, as in English there is a difference. There's Aquí dreaming and sleeping. Aquí en español sueño Here in Spanish, sueño se refiere tanto al acto de dormir, could mean the fact of sleeping así mismo como el acto de soñar. just as the act of dreaming. El Briti 1.10 The Veriti 1.10 se refiere a la acción de dormir, is referring to the action of sleeping, no a la de soñar. not dreaming. La de soñar se referiría al 1.9, que es el de la fantasía. Dreaming would be in the ninth sutra, which is related to fantasy. Aquí se refiere como a esa inercia mental, a ese sueño profundo, Here it talks about the mental inertia, the deep sleep, del cual sí tenemos recolección, from which we do have some recollection, some memory. porque cuando nos despertamos Because when we wake up, podemos recordar que no soñamos nada. we can remember that we didn't dream anything. Es por eso que Patanjali categoriza este sutra aparte, diferente al de fantasía. That's why Patanjali puts this sutra in a different category. En la capacidad de recordar el haber dormido sin soñar The capacity to be able to remember having slept without dreaming ya implica una fluctuación de la mente. already implies a fluctuation of the mind. En el contexto literario o sociocultural del yoga, In the literary or social-cultural context of yoga, eso se le atribuye a alguna de tamas. that is attributed to the tamas guna, Es completamente inerte, inertia, es completamente oscuro, completely dark, quieto, still. pero aún así tú eres, entre comillas, consciente But even though you're, between quotes, aware de esa quietud. of that stillness, Diferente en los estados de samadhi, como bien lo explicó Carlos, different from the states of samadhi, as Carlos properly explained, que aunque sí implican de alguna manera quietud, that even though they imply stillness somehow, el objeto de conciencia sería la conciencia misma, no la quietud. the object of consciousness would be consciousness itself, not stillness. El acto de soñar The act of dreaming correspondería a rayas corresponds to rajas, y en cambio los estados de samadhi and instead the states of samadhi corresponderían al contexto que ellos explican como sattva. would correspond to the context that they explain as sattva. Muy bien, me parece bastante clarificador esa Clarifying. comprensión. That comprehension clarifies a lot. Y por eso ya de esta manera podemos pasar al sutra número 11. So that, like this, we can get to the 11th sutra. Smriti, memoria. Briti, memory. No, Smriti. Sorry. Smriti, memory. Ujú. Y pues se define la memoria And memory is defined como la incapacidad de dejar ir, de dejarse separar los objetos que se mantienen en la mente. It is described as the disability to separate the objects of the mind. Bueno, no hemos hablado de cómo se le denomina al objeto del conocimiento, de la mente o de la atención en sánscrito. We haven't spoken how it is called the object of attention in Sanskrit. Se llama pratyaya. It's called pratyaya. Entonces, en Smriti, de memoria, So in Smriti, memory, las pratyayas se mantienen en la mente, the pratyayas are kept in the mind, de forma latente. beatingly, presently. Varios de ellos, o una buena parte de ellos, corresponden a experiencias reales, Most of them correspond to real experiences, pero varios de ellos but many of them a estados fantasiosos de la mente desde la memoria porque no corresponden a circunstancias reales. correspond to fantasious states of the memory because they do not correspond to real facts.
Hoy en día estoy hablando de la actualidad y por fuera del campo de yoga, se viene desarrollando una comprensión muy amplia de varios conceptos cognitivos. Currently, nowadays, there is a very wide comprehension on the cognitive processes. Se están denominando por ahora dentro del concepto de sesgos cognitivos. For now, they are being named under the concept of cognitive bias. Entre ellos hay unas circunstancias bastante delicadas Between those, there are very delicate circumstances alrededor de, por ejemplo, memorias falsas. around, for example, fake memories. Hoy en día se estudia con mucha fuerza una problemática alrededor de la falsa memoria. Nowadays, there is a study around the problematic that puts the fake memories. Si lo hablamos desde el lenguaje de los Yoga Sutra, If we see this from the language of the Yoga Sutras, una persona puede mantener en su mente someone can keep in their mind varios pratyayas que no corresponden a algo que sucedió de una manera determinada. several pratyayas that do not correspond to something that happened in a specific way. Son memorias irreales. They are not real memories. De hecho, no es tan binaria la división, In fact, the division is not so binary, porque se ha descubierto que dentro del proceso cognitivo humano because it has been discovered that inside the human cognitive process, se desarrollan muchas memorias, many memories are developed resultado de componer as a result from composing experiencias reales real experiences conectadas con otras experiencias connected with other experiences, de las cuales se hace una interpretación, from which there is an interpretation made, y esa interpretación genera una falsa memoria and that interpretation creates a fake memory o un proceso de falsas memorias. or a process of fake memories. Esto lo describo para que se entienda desde un lenguaje más moderno a qué se refería el Rishi Patanjali con memoria. I describe this so that it can be understood in a more current language what Rishi Patanjali was referring to as memory, Con smriti, with smriti, memoria. memory. Y es muy interesante porque precisamente si ustedes entienden el proceso, por ejemplo, de las memorias falsas, And precisely this is very important because if you get to understand the process of the fake memories, o el proceso de la imprecisión de la mente al respecto de cómo sostiene y mantiene y después reconstruye la memoria, or the imprecision of the mind in regards on how it sustains and then reconstructs memory, pues se va a comprender el porqué la ignorancia one will get to understand why ignorance, y por lo tanto el estar en una experiencia errónea, and for the matter to be in an erroneous experience, por lo tanto acciones erróneas, for the matter wrong actions, o por lo menos no precisas, or at least not precise actions. pero además But in addition, la necesidad por lo tanto de hacer un proceso de yoga para superar precisamente esa forma de los procesos mentales. the need to assume a yoga process in order to precisely overcome those mental processes. Me refiero a los vritis. And I'm talking about the vrittis. Recuerden que la definición de yoga es yoga, chitta, vritti, nirodha. Remember that the definition of yoga is yoga, chitta, vritti, nirodha. Yoga es la superación de los procesos mentales. Yoga is overcoming the mental processes. Y por eso hago este comentario. That's why I do this comment. Entonces resulta interesante el entender cómo los vritis son vritti tras vritti tras vritti, o sea, fluctuación tras fluctuación tras fluctuación. So it is interesting to observe how it is vritti after vritti after vritti, fluctuation after fluctuation after fluctuation. Cuando tu mente encuentra un estímulo a través de los indriyas, es decir, a través de las percepciones sensoriales, So in the mind, it generates the perception through the through the senses. entonces inmediatamente la mente genera un proceso de identificación con esas memorias So immediately the mind generates a process of identification with those memories que están relacionadas de alguna manera con las percepciones que se están teniendo a través de los
indriyas, de los sentidos. that are somehow related or similar to the ones that are being received through the hindriyas, through the senses. Y entonces ahí va generando más memorias, And so it generates even more memories, una tras otra, one after the other, una tras otra. one after the other. Eso se va convirtiendo en una carga importante en la vida. And that becomes a big load in life. Y bueno, eso sí me parece que era importante hacer ese comentario And I found important to make that comment para entender también cómo se genera uno de los procesos de activación de la memoria a partir de las percepciones sensoriales. to understand how the memory processes can be activated from sensory perceptions. Entonces, ¿qué opina usted? ¿Cuál es su comentario al respecto de este Briti? What is your comment around this Briti? Bueno, primero me gustaría como hacer una pequeña anotación ahorita que hablaste de Pratyaya. First, I would like to make some notes now that you spoke about Pratyaya. Pratyaya tiene la misma raíz etimológica en sánscrito que obsesión. Pratyaya in Sanskrit has the same etymological root as obsession. Entonces, pues es interesante notar eso So that's interesting to notice. y remitirnos un poco como al Sutra 1.5, And then to go back towards the Sutra 1.5, en el que se nos hablaba que los britis pueden ser perjudiciales o beneficiosos, in which it was said that vrittis can be detrimental or non-detrimental. asimismo un pratyaya In the same way, a pratyaya puede ser enfocado como un drishti, can be used or focused as a drishti, porque los drishtis because the drishtis no dejan de ser fluctuaciones, are still fluctuations, pero enfocadas, encaminadas. but that are focused or channeled. Lo tomamos aquí en el Sutra de la Memoria, Here in the Sutra of Memory, we take it porque precisamente un drishti es un vritti sostenido en la memoria. because precisely a drishti is a vritti sustained in memory. Requieres memoria para poder sostenerlo. You require from memory to be able to sustain. Entonces, eso nos da la comprensión This gives us the comprehension que los vrittis no son separados como normalmente los tendemos a interpretar, that vrittis are not separated as we usually interpret sino them, que más bien son como un tejido, una trama entre ellos. but they are more like a tissue, like a web between them. No habría memoria sin algún conocimiento previo There would not be any memory without any previous knowledge, o sin una fantasía impuesta. or without an imposed fantasy. No podríamos tener inferencias sin error. We would not be able to have inference without mistake. Entonces todos los vrittis, aunque son de categorías diferentes, So all the vrittis, even though they are from different categories, son así entrelazados. are like this, interlaced. Y es súper importante recordar entonces el 1.5, el Sutra 1.5, So it's super important to remember the 1.5 Sutra, que los vrittis pueden ser tanto beneficiosos como perjudiciales. O sea, Bueno. ellos son neutros. where vrittis are understood as neutral. They can be as detrimental as non-detrimental. Son solo fluctuaciones. They are just fluctuations. Es el observador It's the observer, el que los encamina. the one that channels them. Y ahí volveríamos aún más atrás al propósito de yoga, And there we would go even farther back towards the purpose of yoga, a la parte de Nirodha, to Nirodha, a la parte del control to the part of control de los vrittis mismos. of vrittis themselves. Y me parece ahí como ya para dar cierre a este bloque de los vrittis. And I find that like that we can give closure to the topic of the vrittis. Aunque en el 1.12 Although in 1.12 vamos a hablar nuevamente de ellos. we're going to talk about them again. Yo quisiera, le pido permiso aquí a José para retomar algo que lo olvidé. So I would like to go back with the permission of Jose to say something that I forgot Y que él lo volvió a retomar, and that he mentioned it, que es importante profundizar. which is important to deepen. Y es lo que justo acaba de comentar acerca de los drishtis. And it is that what he just mentioned about the drishtis. Los drishtis son imágenes, son pratyayas, The drishtis, son objetos de la mente the drishtis are images, are pratyayas, are images of the mind, objects of the mind, símbolos symbols, que en yoga se enseñan como herramientas para encauzar el flujo mental.
that in yoga are taught as tools in order to channel the mental flow. Y en nuestra escuela tienen una inmensa importancia. And in our school, they play a big role. La mayoría de ellos se cultivan dentro de las tradiciones tántricas Most of them are cultivated in the tantric traditions, y corresponden a símbolos mentales, and they correspond to mental symbols. por ejemplo, yantras, For example, the yantras, imágenes, images, símbolos en general, como una flor, como un punto, symbols in general, like a flower or a spot, los mantras, the mantras, ciertas formas de percepción dentro de la práctica o la sadhana del yoga. certain forms of perception inside the sadhana or the yoga practice. Y pues claro, ya José acaba de hacer una claridad muy importante al respecto de cómo se conforman en el proceso de la memoria. And so Jose did a very important clarification on how they are made in the process of the memory. Pero también me corresponde ahora enfatizar algo que habíamos hablado ya o mencionado ya en el podcast anterior, But then it corresponds to me to emphasize on something that we spoke on the previous podcast, al respecto de que los drishtis se usan en los estadios iniciales del yoga. around the fact that the drishtis are used in the first stages of yoga. De hecho, en los estadios básicos, In fact, on the basic stages. para que los principiantes So the beginners puedan comenzar a tener unas herramientas y un proceso de encauzamiento de la mente en algún nivel. can get to have some tools and some ways to channel the mind in a certain level. Entonces, en las meditaciones iniciales, como el Yoga Nidra, el Antarmauna, So in the initial meditations like Yoga Nidra or Antarmauna, en las partes iniciales de la Yapa Yapa, on the initial parts of the Ajapayapa, los Yoga Nidras, the Yoga Nidras, pues se utilizan cantidad de pratyayas well, you use so many pratyayas en forma de drishtis o con el objetivo o el objeto de drishtis. in the shape or form of drishtis or with the object of drishtis. Me refiero, perdón, a imágenes de yoga And I'm referring to yoga images o imágenes para la práctica del yoga. or images for the practice of yoga. Pero But en algún momento del desarrollo del proceso yógico at some point in the development of the yogic process, se tienen que superar. they need to be overcome. Tienen que ser superados. They need to be overcome. Eso marcaría la diferencia en las ramas, entre los pasos, entre los angas del yoga. That would mark the difference between the steps or the angas in yoga. Porque cuando ya se entran a estados de dhyana, Because when you enter into states of dhyana, de meditación, of meditation, es de lo que habla Carlos. that's what Carlos is talking about. Normalmente ahora todo el mundo dice, ay, yo medito. Normally now everybody says, oh, I meditate. Pero la meditación, como vamos a ver en sutras más adelante, But truly meditation, as we will see on further along sutra, es un estado muy avanzado. is a very advanced state. Es incluso autosostenible. And it's even self-sustained. Ya no requiere un foco It does- impuesto. It does not require to impose a focus on it. El foco como que se genera él mismo y se sostiene a sí mismo. The focus is like generated by itself and sustained by itself. Porque es la conciencia misma. Because it is awareness itself. Eso es lo que quería notar. Eso es muy importante y nos vamos a anticipar de alguna manera That's very important, and like this we're going to anticipate somehow, para clarificar to clarify, en anticipación anticipating, que todos estos procesos de los drishtis se dan en la práctica de pratyahara. that all these processes of drishtis are given in the practice of pratyahara. Y en la medida en que la mente, a partir de ir siendo encauzada con los drishtis, comienza a profundizarse en sí misma, In the measure that the mind, by deepening on the drishtis, allows to deepen on itself, pues llega un momento en que ya alcanza un nivel de estabilidad tal there is a point in which it reaches a point of stability that is such y de profundidad en sí misma depth on itself que ya no requiere el drishti. that it does not require the O drishti sea, no es que anymore. no lo requiere, es que lo suelta It's not that it does not require it, it's that it simply lets it go y se abre a sí misma. and opens itself up. Es el proceso de dharana. It's the process of dharana. Y en ese momento And at that point, se abre la caja de Pandora. Pandora's box is opened. Por eso el proceso de dharana se dice en mi escuela, en la
escuela de Satyananda, que es doloroso. That's why in my school, which is Satyananda school, they say that the process of dharana is painful. Porque comienzan a salir los samskaras, a hacerse evidentes los vasanas, Because the samskaras and the vasanas become more evident de todo tipo. from every kind. Y pues ya sabemos que en dharana hay fluctuación. And so we know that in dharana there is fluctuation. Y eso hace parte de esa fluctuación. And that is part of having that fluctuation. Entonces la mente termina envuelta So the mind ends up wrapped up en ese proceso doloroso. on that painful process. Y va y viene. And it comes and goes. Entonces, bueno, es un proceso muy avanzado. So it is a very advanced process. Y lo curioso And the curious thing es que si bien el drishti es un proceso más bien básico, inicial, is that even if the drishti is a more basic or initial process, genera una idea preocupante. it generates a worrisome idea, Y es el entendimiento que la mayoría de yogas ni siquiera usan drishtis. which is the understanding that many of the yogas don't even use drishtis. Entonces yo me pregunto, So then I wonder, ¿es yoga? is that really yoga? Ni siquiera usan drishtis. They're not even drishtis. Y como lo decía José ahora, como entienden el proceso de meditación, And just as Jose was saying that people understand the process of meditation, no se da, o sea, hay una gran confusión alrededor de lo que es la comprensión y la práctica de la meditación. there is a great confusion around the comprehension and the practice of meditation. Y en el caso de otras líneas o escuelas And in the case of other lines or Okay. schools que buscan desde el principio observar la mente en sí misma, that from the beginning intend to observe the mind from itself, ¿qué tan exitoso puede ser eso? how successful can that be? Por eso desde la visión tántrica es mejor, se entiende que es mejor utilizar drishtis inicialmente. That's why from the tantric vision it is understood that it is better to use the drishtis initially. Muy bien, entonces de esta manera So like this, ya pudimos comprender de alguna forma, tener un acercamiento más claro al respecto de los 5 vrittis. we were able to understand or have a deeper understanding of the 5 vrittis. Recuerden que los vrittis, Remember that the vrittis, en cuanto a su detención, a la necesidad de tenerlos, in regards to the need to stop them, es el objetivo de yoga. is the goal of yoga. Hay que recordar eso para iniciar el sutra número 12. That needs to be remembered in order to begin with the 12th sutra, Que en sánscrito reza Abhyasa Vairagya Abhyam Tani Nirodha. which sounds like that in Sanskrit. Entonces Abhyasa es la práctica repetida, la práctica disciplinada. So abhyasa is the practice, the repetitive and disciplined practice. Vairagya es el desapego. Vairagya is detachment. Vyam quiere decir a través de, o sea, a través del desapego y de la práctica repetida. Vyam means through, so through detachment and repetitive practice. Y Nirodha, And nirodha, pues es simplemente la detención which is simply the stopping o el bloqueo. or the blockage. En este caso de esos vrittis, de las fluctuaciones mentales. In this case of those vrittis or those mental fluctuations. Y pues me tomé mi tiempo para como ser muy, ¿cómo puedo decir? Como detallado, más que preciso, detallado en este sutra, I took my time to be detailed on this sutra porque es uno de los más importantes. because it is one of the most important. Lo que se debe entender aquí es que el proceso de yoga se logra a través What should be understood here is that the process of yoga is achieved through Abhyasa y Vairagya, abhyasa and vairagya. la práctica Practice, permanente, permanent practice, prolongada, prolonged, y Vairagya, and vairagya. el ejercicio permanente del desapego. Permanent exercise of detachment. Yo quisiera agregar ahí, There I would like to add que el Sutra 12 that the 12th sutra nos recuerda la capacidad, no más bien la propiedad de la mente, reminds us of the property of the mind, que siempre es aleatoria, cambiante, which is always random, changing,
Es por eso que requiere That's why it requires la práctica y el desapego. practice and detachment. Aquí se vuelve a usar el término Nirodha, Here the term Nirodha is used again. que fue usado al inicio de los Yoga Sutras. That was used at the beginning of the Yoga Sutras. Si bien al inicio nos dijeron qué era yoga, If at the beginning they told us what yoga was, solo hasta este sutra it is only up until this sutra que nos vienen a decir cómo, that they come to tell us cómo detenerlos, how to stop them, cómo dominarlos, how to master que them. vendría a ser Nirodha. What would Nirodha be? Patanjali Patanjali se tomó todos los sutras anteriores took all the previous sutras para hacer una ligera introducción de lo que es la mente. to do a light introduction of what the mind is. Luego la va a seguir explicando, Then it is going to continue to explain it. pero de alguna manera se tomó todo el tiempo de los otros sutras, desde el 2 hasta el 12, But somehow it took all the time of all the sutras from the 2 to the 12 para darnos todo un contexto antes de abordar qué es la práctica. to give us an entire context before approaching what the practice is, Y es lo que vamos a empezar a ver en los sutras que siguen. which is what we will come to see on the following sutras. Perfecto. Entonces, repitiendo, Abhyasa es la práctica repetitiva, prolongada, imparable. So repeating Abhyasa is the repetitive practice, repetition, prolonged, unstoppable. Y bueno, eso nos da la primera gran comprensión. And that gives us the first big comprehension. Aquel que aborda el proceso de yoga The one that approaches the process of yoga lo hace permanentemente. does it permanently. No se hace yoga en un retiro de fin de semana, It's not that you do yoga on a weekend retreat, ni siquiera en un retiro de algunos días, not even a few days retreat, ni siquiera en un año en el Tíbet, not even by spending 1 year in the Tibet, ni como en la película de Brad Pitt, 7 años en el Tíbet, nor like Brad Pitt's movie 7 years on Tibet, sino toda la vida, but the entire life, cada día, every day, permanentemente. permanently. No puede haber solución de continuidad, no puede haber interrupción, There cannot be any interruption porque pues la mente requiere esa disciplina. because the mind requires that discipline. Apenas suelta uno el proceso, As soon as you let go of the process, la mente inmediatamente va a volver a sus hábitos conocidos. the mind immediately will go back to its known habits. Eso es el apego. That's attachment. El apego es automático. Attachment is automatic. El apego no es normalmente una decisión intencional y consciente. Attachment is usually not a conscious decision. Es una condición de la mente It's a condition of the mind que si nosotros lo vemos desde la cotidianidad, that if we see it from our daily lives, analizados de la ciencia, analyzing it from science, específicamente de la neurociencia y la biología, specifically from neuroscience and biology, es importantísimo que la mente vuelva a sus hábitos, it's very important for the mind to go back to its habits. porque si no perderíamos la brújula. Otherwise, we would lose track. Nos volveríamos locos tratando de fijar una forma de entender y de vivir el mundo. We would go mad trying to fix the way to understand the world. Nos traería absoluto desequilibrio. You would bring complete unbalance. Pero dentro de la comprensión del yoga But inside the comprehension of yoga, es muy importante trabajar el desapego. it's very important to work on detachment. Pero no debe haber una malinterpretación al respecto. But there should not be any misinterpretation about it. Porque no se trata de eliminar o de superar un mecanismo de estabilidad mental, Because it is not about removing or overcoming a mechanism of mental stability, sino precisamente de hacerse consciente de él but precisely to be aware of it, para poder cambiar la forma como se asume. to be able to change the way in which it is assumed. En este caso, Vairagya In this case, Vairagya incluye el superar raya, o sea, se trata de superar raga y dvesha. is about overcoming raga and dvesha. La propensión a lo que nos gusta, The tendency towards what we a like, lo que nos causa placer, towards what causes pleasure, y la aversión a lo que nos causa disgusto. and aversion towards what we dislike. Raga y dvesha respectivamente. Raga and dvesha, respectively. Entonces es importante lograr ese proceso.
It's important to achieve that process, o por lo menos cultivarlo. or at least cultivate it. Y claro, tiene que estar acompañado de Abhyasa. Obviously, it has to go along with Abhyasa. Y entonces el Rishi Patanjali o los sabios que hayan establecido de alguna manera este principio So the Rishi Patanjali, or the sages that somehow established this principle, decidieron dividir esos dos conceptos. decided to divide those two concepts. La práctica debe ser permanente, Practice must be permanent, porque en la interrupción la mente vuelve a sus apegos, because if it is interrupted, the mind will go back to its attachments, a sus tendencias móviles, fluctuantes, to its fluctuative, mobile tendencies que generan sufrimiento. that generate suffering. Pero al tiempo But at the same time, hay que estar practicando Vairagya, one has to be applying Vairagya, esa actitud de superar raga y dvesha, the attitude of overcoming Raga and Dvesha, porque nos genera inestabilidad y sufrimiento. because it generates instability and suffering. Entonces, Abhyasa y Vairagya deben ser dominados por el yogi So Abhyasa and Vairagya must be mastered by the yogi para llegar a lograr el proceso de meditación. to be able to achieve the meditation process. Es decir, si quieres alcanzar un estado de proceso mental, digamos, sublime en meditación, Which means if you want to reach a mental state that is sublime, necesariamente tienes que entrar a través de Abhyasa y Vairagya. necessarily you have to get into it through Abhyasa and Vairagya. Muy bien, ahora podemos pasar al sutra número 13. Now we can go to the 13th sutra. No hay mucho así que profundizar, There's not much to deepen, porque es simplemente la explicación de lo que es Abhyasa. because it is simply the explanation of what Abhyasa is. Estar establecido en el esfuerzo, To be established in effort, la persistencia, persistency, para la consecución de la estabilidad de la mente, de la supresión de las fluctuaciones de los vritis. for the execution of the stability of the mind and the removal of the fluctuations and the vrittis. Es mantenerse en la sadhana, It is to stay in the sadhana, como en la práctica, en la disposición, en la disciplina de práctica, entre comillas, espiritual. in the practice, in the willingness of, between quotes, a spiritual practice. Y se puede hacer a través de cualquiera de las sadhanas propuestas desde las distintas ramas del yoga. And it could be done through any of the sadhanas offered by any of the branches of yoga. Desde el Raya Yoga, la meditación, el ejercicio permanente de la meditación a través inicialmente de Pratyahara, From Raja Yoga, the permanent exercise of of meditation of the mind, a través de Karma Yoga, through Karma Yoga, con la actitud constante de conciencia en la acción, en Karma Yoga, with a permanent attitude of consciousness in the action, in the Karma Yoga, o a través del cultivo del direccionamiento emocional hacia la devoción trascendente del Bhakti Yoga, or by cultivating the devotional transcendence through Bhakti Yoga, o el proceso de introspección trascendente del Nyaya Yoga, or the introspection transcendent process of Jnana Yoga, que debe ser además permanente. that should be, in addition, permanent. Ese sería el proceso de Abhyasa. That would be Abhyasa's process. Muy bien, ahora vamos entonces al sutra número 14, Now let's go back to the 14th sutra, que simplemente menciona lo que sería la base del Abhyasa. which simply mentions the base of Abhyasa. Es un sutra que para mí es un poco extraño, It's a sutra that for me seems weird, porque establece que esta práctica o la sadhana o el proceso de Abhyasa queda firmemente establecida o se afianza cuando se realiza por largo tiempo, because it is said that the practice is firmly established when it is performed for long periods of time, con reverencia, with devotion, reverence, es decir, con una actitud de mucho encomio, With de a- mucha disposición, with a willingness attitude, lo cual incluiría la fe, o sea, la creencia de que el proceso de sadhana o que la sadhana tiene efectos o va a tener efectos,
which would also include the process of faith on believing that the sadhana will have effects, y obviamente ininterrumpidamente. and obviously uninterruptedly. Yo quisiera agregar I would like to add que el sutra desde el 1.12 al 1.14, that the sutra from the 112 to the 114, bueno, hasta el 1.15 en realidad, okay, maybe even the 115, es una repetición, una clarificación constante it's a repetition or a constant clarification de lo que significan práctica y desapego. on what practice and detachment mean. Porque de ahí en adelante Because from then on, se vuelve muy técnico el tema de los Yoga Sutras. the topic of the Yoga Sutras becomes very technical. Se va a ver un brinco impresionante There's going to be a huge leap de un tema al otro. from one topic to another. Patanjali establece qué es la práctica y el desapego, Patanjali establishes what practice and detachment is, y de una nos va a poner en el contexto de meditación. and right away he's going to put us in the context of meditation. Entonces, pues sí se hace importante clarificar qué es práctica y desapego So then it kind of becomes important to clarify what is practice and detachment, para luego no perdernos en los sutras que siguen. in order not to get lost in the sutras that follow. Respecto a la anotación que hizo Carlos sobre la devoción, In regards to the notes that Carlos gave around devotion, aunque es importante entender esa palabra devoción en el contexto en el que se dio el yoga, even though it is important to understand that word devotion in the context that yoga was given, sí hubo un momento en el que yoga era una religión, there was a point in which yoga was a religion, pero ya no puede ser una religión. but it can not longer be so. Ahora podríamos hablar de disciplina, Now we could talk about a discipline, y en vez de devoción, and instead of devotion, tú cultivarías tu práctica según los resultados que vas viendo. you would be cultivating your practice according to the results that you see. Entonces, enlazándolo con un sutra que vamos a ver más adelante sobre cómo se hace el asana, So linking this with the sutra that we will see further along on how the asana is performed, que debe ser placentera, prolongada, that it should be pleasurable and prolonged, solo vas a poder encontrar unos resultados you will only get to find results, y por lo tanto vas a tener una, entre comillas, fe and for the matter, you'll have, between quotes, some faith de tener más resultados of getting more results, solo cuando tu práctica es así, only when your practice is like that, rica, agradable, pleasurable, nice, sí, gustosa. enjoyable. No puede ser un proceso de fe, It cannot be a faith process, y aunque sí lleva la palabra disciplina, and even though it has the word discipline, siempre tiene que ir encaminado a que sea un proceso placentero. it always has to be directed towards becoming a pleasurable process. Es que no se nos puede olvidar que estamos tratando con la mente. We cannot forget we're dealing with the mind. Y como Carlos dijo en unos sutras anteriores, And as Carlos said it in previous sutras, conforme el practicante avanza van a salir muchas cosas que tiene retenidas. in the measure the practitioner advances, there's going to be many things that will pop out. Entre más delicioso, entre más disfrutado y paulatino sea el proceso, The more pleasurable and progressive is the process, la mente se va a abrir con mayor facilidad. the more the mind will open up with more ease. A mí me gusta mucho un ejemplo que se da aquí en la escuela, que lo da Carlos, I really like an example that is given here in this school, that is given by Carlos, que la mente es como un caballo, that the mind is like a horse. que el caballo no es ni bueno ni malo, The horse is nor good nor bad. es una herramienta para transportarnos, It is a tool for transportation. pero al principio es indómito, salvaje, But at the beginning, it is savage. y es más fácil convencer al caballo, domar al caballo, And it is easier to convince the horse and tame it en un proceso constante pero amoroso. through a constant but loving process. Si tú entras a patear al caballo, If you get there and kick the horse él te va a patear más fuerte, will kick
harder. Entonces en este sutra 1.14 y 1.13, So in the Sutra 1.13 and 1.14, cuando hablamos de que la práctica se vuelve firmemente establecida y de manera continua, when we say that the practice becomes firmly established and permanent en un periodo de tiempo prolongado, in a prolonged period of time, no se nos puede olvidar eso, we cannot forget de que debe ser disfrutada, deliciosa. that it has to be enjoyed, it has to be pleasurable. Esa es la brújula en la cual tú puedes evaluar hacia dónde estás llevando tu práctica, That's the compass you can use to evaluate towards where you're directing your practice, sin olvidar without forgetting el sutra de la fantasía. the Fantasy Sutra. Cuando se vuelve una evasión de la realidad, When it becomes an evasion of reality, pues sí va a ser delicioso, well, it's going to be delicious, pero no va con el propósito. but it does not go along with the purpose. Entonces tiene que ser tanto delicioso como sensato. So it has to be as delicious as sane. Es un comentario muy importante. This is a very important comment, Siempre retomar el concepto de sensatez, to always bring back the concept of saneness, que tiene que ver con viveka, which has to do with viveka, con discernimiento, the concept of sensibility, which has to do with viveka, discernment, pero además también con el proceso de conocimiento correcto, but in addition with the process of right knowledge. porque a pesar de que tenemos siempre que buscar superar los viritis, Because even though we must always try to overcome the vrittis, debemos encaminarnos inicialmente a lograr el conocimiento correcto. initially we have to focus into achieving the right knowledge. Y bueno, de ahí sale otra reflexión. From there comes another thought. Y es que, muy curioso, estamos hablando de práctica y desapego, And it is very curious, we're talking about practice and detachment, pero fíjense que para la práctica, o sea, abhyasa, but notice that for the practice, abhyasa, al final estamos asumiendo un apego. in the end we're assuming an attachment. Es una forma de apego. That's a form of attachment. Pero ¿cuál es la diferencia? But what's the difference? Cuando yo hago estos comentarios, entonces la gente queda como plop, que ¿qué pasó? When I make these comments, people end up like, plop, what happened? Entonces preguntan, ¿pero cómo es eso? ¿No pues tendríamos que trabajar el desapego? So they ask, but what do you mean? Shouldn't we be working on detachment? Ah, sí, claro. Yes, of course. Pero en este caso, But in this case, este apego es consciente, this is a conscious attachment, decidido. a decided Y attachment. además hay que tener en cuenta el sankalpa. And in addition, one has to keep in mind the sankalpa. En los apegos usuales no hay sankalpa. Usually in the attachments, there is no sankalpa. Hay simplemente una adicción mental There is simply mental addiction debido a los samskaras, due to los samskaras, vasanas y la forma como la mente entonces se ancla o se aferra a ellos. vasanas, and the way in which the mind is hooked or anchored into them. En este caso, la disposición, el encomio en la práctica, In this case, the willingness towards the practice, además, como decía José, se debe basar en el disfrute, en el placer de la práctica misma. in addition to what Jose said, which, yes, the practice should be based on the pleasure for the practice itself, Para evitar la reacción negativa de la mente, o sea, la aversión. in order to avoid the negative reaction of the mind, aversion. Entonces, siempre sería mejor pasar de la aversión hacia el placer. So it would always be better to go from aversion towards pleasure. En este caso de la práctica de la sadhana, el placer con el que se asume o se aborda la sadhana, But in this case, in the practice of the sadhana, the pleasure through which the sadhana practice is assumed es consciente, es asumido conscientemente, is consciously assumed como una forma de facilitarle a la mente el proceso. as a way to easen the process to the mind. Muy bien. Ahora, otra reflexión, Now, another reflection, y también de alguna forma tangencialmente lo tomó José, and also in somehow Jose spoke about it as well, y es que la sadhana o abhyasa, la práctica, which is the sadhana or abhyasa, the practice, no es un espacio de diversión. is not a fun space. Es decir, una cosa es que deba ser placentero, One thing is that it should be pleasurable,
principalmente para evitar el rechazo o la reacción negativa de la mente. mainly to avoid the negative reaction from the mind. Y otra cosa es que la práctica de yoga sea una forma de diversión, de divertimento, de entretenimiento o de vacaciones. And another thing is that the yoga practice is like a fun practice of enjoying or entertainment or holiday practice. Eso es lo que uno ve en la mayoría de la gente. And that's what you see in most people. Y pues los profesores propician eso. And well, teachers are supporting that. Cuando vemos que las escuelas están invitando a hacer un retiro de yoga en la playa, When we see schools inviting people to do a yoga retreat at the beach, eso lo que hace es desinformar al público y hacerle pensar que el yoga es para vacacionar. what that does is that it misinforms people and makes them believe that yoga is for holidays, for Es vacations. algo así como, ay, este fin de semana vamos a hacer yoga. It's something like, oh yeah, this weekend let's go to do yoga. Como, ay, este fin de semana vamos a bailar. Like saying, oh, let's go dancing this weekend. Oh, ay, este fin de semana hagamos una maratón de series de Netflix. Or this weekend let's do a Netflix marathon series. Ok, eso es otra cosa. That's another thing. Pero en yoga serio no es eso. But in yoga, it's not that. Y hay que tener mucho cuidado con los sankalpas. And one has to be very careful with the sankalpas. Porque si no te tomas yoga desde su punto real, Because if you don't take yoga from its real point, estás perdiendo el tiempo. you're wasting your time. Estás fingiendo You're- hacer yoga. You're faking doing yoga. Y la mente es muy truculenta. And the mind can be very Y troublesome. entonces es muy posible que termines pensando que eres espiritual So it's very possible you will end up thinking you're spiritual y que estás haciendo algo espiritual and that you're doing something spiritual, cuando es simplemente pura identificación con fantasías y procesos mentales. when it is simply pure identification with fantasies and mental processes. Pero eso no tiene nada de malo, But there's nothing wrong with that. solo te mantiene en la ignorancia. It will just keep you ignorant. Nada más. Nothing O else. sea, sigue siendo ignorante. So anyhow, you still are ignorant, Y no se puede decir que entonces serías un yogi ignorante, and so it could not be said that you're an ignorant yogi. sino que simplemente un aspirante ignorante a yogi. You're simply a yogi, an aspirant, a ignorant yogi aspirant. Exactamente. Y tampoco tiene nada de malo, And there's nothing wrong with that either. pero tiene que ver con la calidad con la cual te asumes. But it has to do with the quality through which you assume yourself. Entonces, abhyasa implica que yoga no es una diversión, So abhyasa implies that yoga is not just to have fun. no es un espacio de esparcimiento It's not an entertainment space, y ni de distracción. nor distraction space. Es una disciplina concisa, It's a concise discipline, seria, para serious, personas maduras. for mature people. Por eso necesita primero purificar la mente. That's why one needs first to purify the mind. Hasta que no has llegado a un grado de preparación para abordar yoga, Until you haven't reached a degree of preparation to assume yoga, pues no puedes realmente asumir abhyasa y vairagya como tal. well, you cannot properly assume abhyasa and vairagya as they are. Por eso se demoran las personas o nos demoramos tiempo en prepararnos. That's why we take so long to prepare ourselves. Yo quisiera agregar algo. I would like to add something. Aunque Carlos habla de que la práctica es una forma de apego, Even though Carlos says that the practice can be some kind of attachment, luego vamos a ver en un sutra más adelante, el libro 2, we will see in another sutra in the second book que en realidad es más bien una forma de vida. that really is more like a kind of way of life. ¿Cómo se dice embodiment en español? Involucrándose. Emanación. Encarnación. Encarnación. Tu día a día Your day to day, your daily life se convierte en una encarnación de la práctica del yoga. becomes an incarnation of the yoga practice. Entonces no se refiere a que tú estás apegado a hacer asanas, So it doesn't refer so much that you're attached to do asanas, sino que cualquier acción but that any action de tu día a día from your day to day pasa de ser una acción entre comillas vulgar passes from a, between quotes, vulgar action a convertirse en una práctica de profunda conciencia. to become a deep consciousness practice. Y ese debe ser el criterio que nos separa de un proceso de fantasía. And that should be
the criterion that separates us from a process of fantasy. Porque cuando uno está sumido o caído en un proceso de fantasía, Because when one is on a process of fantasy, uno empieza a generar aversión por el día a día. one ends up creating aversion for the day-to-day life. Pero cuando empiezas a cultivar que tus acciones se conviertan en tu práctica, But when you start to cultivate that your actions become your practice, entonces pues todo se vuelve, le trasladas esa cualidad de placentero. then you transmit that quality of pleasurable. Entonces aquí podríamos traer lo que ya hemos venido hablando hace unos podcasts anteriores, So here we could bring back what we have spoken about in previous podcasts, en otros, no en el de los Yoga Sutras, in other podcasts, not the ones of the Yoga Sutras, invitados a escucharlos. which you're invited to listen as well. Es de cómo el yoga es una herramienta de supervivencia desde lo mental. It's on how yoga is a tool for survival. Entonces cuando hablemos de práctica So when we talk about practice, y entre comillas apego a la práctica, and between quotes, attachment to the practice, me parece más importante que llamarle apego. for me it is more important than to call it attachment. Es un cambio en la perspectiva del practicante hacia la vida misma. Is to change the perspective of the practitioner towards life itself. Eso implica una profunda aceptación del día a día. That implies deep acceptance for the day-to-day, Y pues es curioso porque es algo completamente cíclico. and it's curious because it is something that is entirely cyclical. A veces tenemos la idea de que la práctica va a ser lineal, Sometimes we have the idea that the practice has to be linear, de que vamos a acumular resultados. that we're going to accumulate results, Y no, pues la vida es un constante ir y devenir, son ciclos. and not really. Life is a constant cycle of comings and goings. Entonces, precisamente por eso la práctica no se mide en los resultados del mat That's why the practice is not measured on the results that you get into a mat, y no es un apego a la práctica en el mat, and it's not an attachment to the practice on the mat, sino que es un profundo disfrute, una profunda aceptación but it is a deep enjoyment and acceptance de las cosas tal como son, of things as they are, de ese ciclo, of that cycle, de ese samsara. of that samsara. Es como entender que la liberación It is like understanding that liberation es simplemente la aceptación It's de las sim- cosas tal como son. is simply acceptance of things as they are. La práctica es lo que nos prepara a eso. Practice is what prepares you towards that. Por eso no me gusta usar la palabra apego ahí. That's why I don't like to use the word attachment there. Estoy de acuerdo con esa visión. A mí sí, a mí sí me gusta la palabra apego, pero como una forma, digamos, de entender ciertas ironías o aparentes contradicciones en las cosas. I agree with that vision. I do like to use the word attachment, but as a way to reference the irony behind the processes and the things. Pero estoy completamente de acuerdo con José. But I completely agree with Jose. Y bueno, después viene el Sutra 15 y el Sutra 16, Then comes the 15th and the 16th sutras. que ya para finalizar con este largo podcast de más de una hora, That to finish finally with this long podcast of more than 1 hour, define dos formas de vairagya, o sea, de desapego. defines two forms of vairagya or detachment. La forma inferior de vairagya, The inferior form of vairagya, yo pues le propongo a José que los dos los analicemos ya de corrido, en uno solo, and I would en un solo comentario, perdón. offer to Jose that we analyze both of them in just one comment. Y el Sutra 16 que habla de una forma más elevada de desapego, de vairagya. And the 16th sutra that speaks about a more elevated form of detachment. En el primer caso, en la forma, digamos, más simple de vairagya, In the first case, in the most simple form of vairagya, to say it like this, se refiere a nuestros apegos naturales, los normales, los básicos, it refers to our natural basic attachments al respecto de cómo nuestra mente se engancha in regards to how our mind hooks con los procesos de la vida cotidiana. itself with the processes of daily life. El disfrute, la búsqueda del placer de nuestra vida normal, The quest for pleasure of our normal life, convirtiendo los procesos de supervivencia naturales en procesos placenteros, como por ejemplo la comida y el sexo.
turning the natural process for survival as pleasurable, for example, food or sex. Y aquí en esto se involucra el proceso de los sentidos y la forma como nosotros asumimos la información que adquirimos a través de ellos. And here the process of the senses is involved in how we acquire information through them. Y por lo tanto esa búsqueda permanente de ese placer. For the matter, that permanent quest for pleasure. Y por lo tanto, And for the matter, el rechazo a lo que no nos genera placer, sino lo contrario. the rejection to what does not generate pleasure, but the opposite. Entonces la mente humana So the human mind es propensa a ese tipo de apego has the tendency to have that kind of attachment. y a eso es que se refiere el proceso de vairagya And that's what the process of vairagya makes reference to en su nivel inferior on its inferior level. al respecto de buscar superar ese proceso de enganche a ese placer y a esa aversión. In regards to intending to overcome that process of being hooked to the pleasure or to avoiding suffering, aversion. Entonces, en este caso inferior de vairagya, Now, in this case of inferior vairagya, no se trata de abandonar la vida cotidiana. it is not about quitting your daily life. He visto, y eso ya es conocido, que hay muchas tendencias, I have seen and it is known that there are so many tendencies. ya no tanto hoy, pero en la época en que yo comencé el yoga sí que conocí mucho de eso. Not so much nowadays, but when I got to know yoga at that time, I got to know a lot about this. Las tendencias a renunciar, The tendencies to quit, los renunciantes a la vida. the quitters of life. No, desde el yoga No, from yoga, se entiende que tú puedes tener una familia, you can have a family, una pareja, a partner, unos hijos, children, una empresa, un trabajo, an enterprise, a job. tener una vida normal. You can have a normal life. No tienes que renunciar a ella, You don't have to renounce to it. solamente que vas cultivando el proceso You just cultivate the process de vairagya of vairagya desde la idea del no enganche, from the idea of not being hooked, de no confundir, of not confusing, de entender que no es eso lo que te trae la verdadera realización, of understanding that that is not what will bring you real fulfillment, sino que corresponde a los karmas que tú has escogido desde tus samskaras y vasanas but it corresponds to the karmas that you have chosen from your vasanas y, and your ahí, samskaras. y lo asumes desde la actitud de karma yoga y de bhakti yoga, And you assume that from an attitude of karma yoga and bhakti yoga, con conciencia, with awareness, con devoción, with devotion, con aceptación activa, with active acceptance, con entrega, with surrender, entrega devocional y además consciente que para insistir, devotional and conscious surrender, y además absoluto amor. and in addition, absolute love. Pero vas trabajando el desapego, But you work on detachment, porque es una dimensión distinta a lo que entenderíamos como apegos materiales, because it is a different dimension to what we would understand as material attachments. porque el apego no se trata de los objetos, Because attachment is not about the object, sino de la supuesta necesidad interior que tenemos de esos objetos, but about the supposed inner need that we have of those objects, de la relación que nos imaginamos en cuanto a su nivel de necesidad con esos objetos. of the relationship that we create or imagine in regards to the level of need of those objects. Entonces, vairagya So then Vairagya está referida al proceso interno, refers to the inner process, no es nuestra relación con lo externo. not our relationship with the external. Es un proceso definitivamente mental. It is a definitely mental process. Y vairagya nos lleva a asumir una actitud de equilibrio, Vairagya will take us to assume a balanced attitude de amor y de compasión of love and compassion hacia todo lo exterior, towards everything external, obviamente hacia nosotros mismos. obviously towards ourselves. Y entonces nos trae simplemente pureza y paz, So it simply brings purity and peace, lo cual nos acerca más hacia la paz, hacia la tranquilidad, hacia la felicidad, which takes us closer towards calmness and logra- happiness, logrando que
en los eventos físicos de ausencia del placer, managing so that in the moments of a physical lack of pleasure o la presencia de la molestia, del agobio o del dolor, or the presence of the discomfort, pain, or strain, nosotros no estamos afectados, we are not affected by it. no estamos perturbados. We are not disturbed by it. Entonces aquí es muy importante comprender ese proceso de purificación mental. So here it is very important to understand that mental purification process. Y aquí podemos comenzar a aplicar o a entender el proceso de la aceptación activa, Here we can start to apply the process or understand the process of active acceptance, que es una forma de compasión which is a form of y compassion que hace parte precisamente de ese proceso de desapego. and is precisely part of that process of detachment. Entonces, para poder entrar al proceso de meditación, So in order to be able to enter into the meditation process, se necesita haber resuelto o superado precisamente esas aparentes necesidades que generan estados de tensión o de conflicto interno, de sufrimiento. one has to overcome those apparent needs that generate circumstances of tension or suffering. Muy bien, y entonces, del Sutra 16, So from the 16th Sutra, con este vamos a cortar ya, and with this we're going to call it, porque habla, como ya lo había mencionado, del proceso más elevado de Vairagya. because as I already mentioned, it will talk about the most elevated process of Vairagya. Y aquí eso lo vamos a ver en el próximo podcast, And that we will talk about on the next podcast. porque tiene que ver con la liberación absoluta Because it has to do with absolute liberation de los gunas from the gunas. y por lo tanto el logro del conocimiento de Purusha. And for the matter, the achievement of the knowledge of Purusha. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo podcast. So we will listen to each other in the next podcast.